Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha encantado y que ha generado bastante conversación, un tema que roza lo fascinante y lo un poco surrealista, la persistente coincidencia de que Ande y Kerem, dos personas que una vez compartieron un vínculo tan fuerte, sigan cruzándose en sus caminos. Sí, ese titular tan intrigante que ha resonado en las redes sociales y en los medios de entretenimiento, ***, Ande y Kerem, vecinos, aún se encuentran por casualidad, ***. ¿Qué tan casual es realmente esta sincronía? ¿Hay algo más allá de estos encuentros fortuitos, algo que nuestras mentes de fans anhelan o temen descubrir? Si eres un seguidor devoto de Ande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente disfrutas de las historias de la vida real que parecen sacadas de una novela romántica, este vídeo es para ti. Así que si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un ápice de nuestras futuras exploraciones, y te acomodes porque vamos a desmenuzar, pieza por pieza, esta compleja y cautivadora narrativa. Cuando hablamos de Ande Erçel y Kerem Bürsin, es imposible no evocar esa química eléctrica que traspasaba la pantalla en Senkalkapm, esa telenovela que aquí en Latinoamérica conocimos como Amor, Lógica, Venganza. Su relación fuera de las cámaras no tardó en convertirse en un fenómeno global, cautivando los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Nos enamoramos de su historia, de su complicidad palpable, de esa chispa que parecía tan genuina y espontánea. Compartimos sus alegrías, sus momentos románticos, y nos convertimos en testigos de primera mano de un romance que se sentía real. Y luego, como suele suceder en el vertiginoso y a menudo impredecible mundo del espectáculo, sus caminos se separaron. Anunciaron su ruptura y el mundo del espectáculo, y sobre todo sus fans, sintieron un vacío. Pero ¿qué sucede cuando el destino, o al menos la percepción de él, parece tener otros planes? Desde que anunciaron su separación, los fans hemos estado atentos, escudriñando cada detalle, a veces con un ojo esperanzado y otras con una melancolía colectiva que se sentía casi palpable. Nos preguntábamos cómo manejarían el verse, si la vida profesional los obligaría a coincidir en eventos, o si simplemente la distancia y el tiempo harían su trabajo, diluyendo cualquier rastro de su conexión pasada. Pero lo que ha estado sucediendo en los últimos meses, y que se ha convertido en un tema recurrente y ardientemente debatido en las redes sociales y en la prensa de espectáculos, son estos supuestos encuentros por casualidad. Y ojo, cuando digo supuestos me refiero a que aunque los medios los reportan y los fans los comentan con fervor, la naturaleza de estas coincidencias es precisamente lo que genera tanto debate y especulación. Uno de los puntos más comentados, y que ha alimentado la narrativa de que el destino tiene planes, ha sido la idea de que de alguna manera, sus vidas siguen entrelazadas a un nivel casi vecinal. No hablamos de que vivan en el mismo edificio, por supuesto, eso sería demasiado improbable. Pero sí de coincidencias geográficas que hacen pensar en una extraña y casi cósmica sincronía. Por ejemplo, se han reportado avistamientos en los mismos barrios de Estambul, esos barrios vibrantes y llenos de vida, o incluso en la misma zona durante periodos vacacionales. ¿Es posible que tengan amigos en común tan cercanos, tan intrínsecamente ligados a ambos, que sus círculos sociales se crucen de forma tan recurrente? O quizás son los intrincados destinos de sus viajes y los compromisos profesionales, a menudo dictados por contratos y agendas, los que de forma inesperada, los llevan a los mismos lugares al mismo tiempo. Analicemos un poco la psicología detrás de esto, la fascinación que ejerce este tipo de situaciones en nosotros. Cuando dos personas han compartido un vínculo tan intenso, una conexión que ha resonado con tantos, es natural que sus energías o sus trayectorias vitales parezcan seguirse, al menos en la imaginación de quienes han sido testigos privilegiados de su historia. Para los fans, estos encuentros no son meras casualidades insignificantes, sino señales. Señales de que quizás hay una conexión que trasciende la relación amorosa, una amistad que a pesar de todo perdura, o incluso, y aquí es donde la imaginación colectiva vuela sin restricciones, una posibilidad latente de reconciliación. Los fans se convierten en detectives, buscando pistas en cada detalle, interpretando cada gesto, cada coincidencia, como un guiño del universo. Es fundamental recordar que la vida de las celebridades está, literalmente, bajo un microscopio constante.
Cada aparición pública, cada fotografía compartida en redes sociales, cada comentar. Y o en una entrevista, es analizado hasta el más mínimo detalle y a menudo magnificado hasta dimensiones épicas. Por lo tanto, un simple cruce de miradas en un evento, una foto borrosa de ambos en la misma cafetería o un saludo casual en la calle, puede convertirse instantáneamente en una noticia de gran magnitud, alimentando las teorías y las esperanzas de los fans. A veces la prensa y las redes sociales, en su afán por crear narrativas atractivas y virales, construyen historias que quizás no se corresponden del todo con la realidad objetiva, pero que son increíblemente seductoras para el público. Pero ¿cuáles son los hechos reportados, aquellos que podemos rastrear en la prensa y en las redes sociales? Se ha hablado de que coinciden en eventos benéficos, galas de premios, estrenos de películas, o incluso en reuniones sociales organizadas por amigos en común. Por ejemplo, hubo un fuerte rumor de que ambos estuvieron presentes en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común, una figura reconocida dentro de la industria del entretenimiento. Y aunque es totalmente plausible que hayan asistido por separado, sin interactuar en absoluto, el simple hecho de compartir el mismo espacio físico ya es suficiente para desatar un torbellino de especulaciones. Otro ejemplo recurrente son las noticias que sugieren que sus rutas vacacionales se han solapado en ciertas ocasiones, llevándolos a destinos turísticos populares al mismo tiempo, como si hubieran sido guiados por el mismo itinerario invisible. La clave aquí, como decíamos, es la palabra **casualidad**. ¿Son realmente encuentros fortuitos e impredecibles, o hay algo más organizado detrás, o simplemente una consecuencia lógica de sus agitadas y a menudo coincidentes agendas profesionales y sociales? Es muy posible que ambos compartan un círculo de amigos muy similar, y que al ser figuras tan relevantes y activas en la industria del entretenimiento turco, sus agendas tiendan a alinearse para eventos importantes, lanzamientos o celebraciones. Además, Estambul es una ciudad vasta y cosmopolita, pero también es cierto que los círculos sociales de las celebridades, por la naturaleza de su trabajo y de su reconocimiento, pueden ser sorprendentemente pequeños y entrelazados. Es un fenómeno que se observa en muchas industrias, donde las mismas caras vuelven a aparecer una y otra vez. Pensemos en esto desde otra perspectiva, una más pragmática y adulta. Si Hande y Kerem son profesionales maduros y respetuosos, como públicamente han demostrado ser, es muy probable que manejen cualquier encuentro que surja con elegancia, discreción y madurez. Si ya no están juntos como pareja, pero mantienen una amistad cordial, un respeto mutuo, o simplemente una relación profesional cordial, no sería extraño en absoluto que sus caminos se crucen en ocasiones, especialmente en una ciudad como Estambul, donde ambos tienen una vida social activa y una red de contactos considerable. El problema, y lo que hace que esta situación sea tan fascinante para el público, es la nostalgia y el cariño que aún sienten muchos por su relación pasada. Esa memoria afectiva colectiva es la que tiñe estos encuentros de un significado más profundo. Además, no podemos ignorar el poderoso influjo de la narrativa. Los fans, al igual que los creadores de historias, disfrutan tejiendo tramas, construyendo universos paralelos donde los finales felices son posibles. La idea de dos personas que estuvieron juntas, que compartieron un amor intenso, y que siguen cruzándose en el camino de la vida, evoca esa sensación casi mística de destino, de que quizás el universo, o la vida misma, conspira para ellos. Es una fantasía romántica que resuena profundamente en muchas personas, una esperanza de que, a pesar de las adversidades, las conexiones importantes tienen una forma de persistir. ¿Qué significa esto para el futuro? Es imposible decirlo con certeza. La vida es un constante devenir, un río de sorpresas. Lo que hoy parece una simple y curiosa casualidad, mañana podría transformarse en algo más. O quizás simplemente son dos personas que han seguido adelante con sus vidas, construyendo nuevos capítulos, pero que por las circunstancias de la vida moderna y sus redes sociales, siguen compartiendo algunos espacios y eventos públicos. La verdadera pregunta a la que realmente nos intriga, es cuánto de esto es una realidad tangible y cuánto es la proyección de nuestros propios deseos, esperanzas y fantasías como fans que anhelan verlos juntos de nuevo, o al menos, que su conexión trascienda la mera separación. Hemos visto cómo se han compartido supuestas fotos y vídeos de estos encuentros, a menudo tomados desde lejos, de forma clandestina o con poca nitidez, lo que inevitablemente aumenta la ambigüedad y deja un vasto terreno abierto para la interpretación. Y ahí es donde entra la magia, y a veces la vorágine, de las redes sociales y la comunidad de fans, que se encargan de desgranar cada detalle, analizar cada pix.
L y crear teorías elaboradas y fascinantes. Se convierten en la principal fuerza impulsora detrás de la continua conversación sobre Ande y Kerem. Por otro lado, también es importante ser conscientes de que la vida de los famosos no es tan pública como a veces parece desde fuera. Puede haber muchas interacciones privadas, encuentros casuales o conversaciones que simplemente nunca llegan a los medios. Y aquellos que sí lo hacen, como ya mencionamos, a menudo se presentan de forma sensacionalista, buscando maximizar el impacto y la viralidad. El fenómeno de Ande y Kerem sigue cautivando y generando interés porque, en el fondo, representa esa idea universal de que, a pesar de las rupturas, de las despedidas, a veces las conexiones importantes, las que marcan nuestras vidas, permanecen, de una forma u otra. Ya sea que esa conexión se manifieste como una amistad sólida, como una camaradería profesional respetuosa, o simplemente como dos personas que comparten un pasado significativo y que, por las vueltas inesperadas de la vida, siguen coincidiendo en los mismos escenarios. Es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que a veces, el hilo que une a las personas puede ser más fuerte de lo que pensamos. En resumen, hemos explorado las diversas teorías, las especulaciones y los reportajes sobre los supuestos encuentros fortuitos entre Ande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado cómo la percepción de los fans, la atención constante de los medios y la realidad a menudo esquiva de la vida de las celebridades pueden entrelazarse para crear narrativas increíblemente fascinantes y magnéticas. Ya sea que creas en el poder del destino, en la fuerza de la amistad duradera, o simplemente en las impredecibles coincidencias de la vida, la historia de Ande y Kerem sigue generando interés, debate y una inmensa conversación. ¿Y a ustedes, mis queridos espectadores, qué les parece esta intrigante situación? ¿Creen que son puras y simples casualidades, el resultado de agendas y círculos sociales compartidos, o hay algo más profundo y misterioso detrás de estos encuentros? Nos encantaría escuchar sus opiniones, sus teorías más elaboradas, sus reflexiones más profundas sobre este tema. Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Siempre es un placer inmenso leerlos, interactuar con ustedes y debatir estas interesantes cuestiones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de todo corazón que lo hayan encontrado entretenido, informativo y que les haya ofrecido nuevas perspectivas. Si les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también son fans de Ande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más debates. Hasta luego.